Robert. Robert, ¿me estás hablando? Empiezo. Ok. Buenas noches a todos nuestros participantes que siempre nos siguen en nuestro webinar de Agromin. En esta noche tenemos la conferencia del licenciado Roberto Chumbitazzi de la empresa Downintil sobre el tema de empleabilidad en tiempos de pandemia. Primero voy a presentar al licenciado Roberto Chumbitazzi, él es gerente general de la empresa Downintil. El licenciado Roberto cuenta con una amplia experiencia liderando equipos multidisciplinarios en recursos humanos en empresas multinacionales y locales reconocidas en los sectores de educación, industria, servicios y gran minería, tanto a nivel de fase de proyectos como en operación de gran envergadura. Ha gestionado la planificación estratégica y operacional de procesos integrales de recursos humanos con un fuerte enfoque en el desarrollo de personas y contribución a los objetivos del negocio. Ha sido gerente de recursos humanos en Minera Barrick Misquichilca y en Corporación Educativa Pamer. Asimismo, fue superintendente de recursos humanos del Grupo Minero Global Extrata en el proyecto Las Bambas, además de experiencia en industrias del envase, Telefónica del Perú y la Sociedad Nacional de Industrias. Es licenciado en Administración de Empresas y graduado de la Maestría en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y de la Maestría en Administración de Empresas, ambas en la Escuela de Organización Industrial EOI de España. Muy buenas noches, licenciado Roberto Chumbitazzi. Adelante con su conferencia. Hola Rosa, buenas noches. Muchísimas gracias por la introducción, por la presentación y por la invitación a Agromin en esta oportunidad de dictar un tema tan interesante y tan valioso, creo yo, para todas las personas. Es un tema que a mí me gusta mucho siempre conversar, interactuar y desarrollar en diferentes instancias, y hoy por hoy, con esta coyuntura tan compleja que nos toca vivir, que en verdad nadie la esperaba en ningún momento, nos ha caído pues un poco de sorpresa. Y bueno, es acá donde se ve realmente el manejo de cada una de las personas en desarrollar y fortalecer sus propias competencias, porque ante la adversidad es realmente donde uno descubre muchas oportunidades para seguir desarrollando, ¿no? Esperamos que este tema realmente vaya a ser valioso para cada uno de ustedes, las personas que están participando. Agromin nos da esta oportunidad súper importante y esperamos que nuevamente los objetivos que podamos cumplir sean valiosos para ustedes. Y sobre todo que el futuro de cada uno de nosotros vaya mejor en este tiempo tan complejo. ¿Ok? Vamos a ir avanzando. Les voy a contar un poquito cuáles son los tópicos que vamos a desarrollar en esta hora, que vamos a tratar de maximizar el tiempo para conversar e interactuar en cada uno de los temas importantes. Primero, es importante ponernos un poquito en contexto. ¿Cómo está esta coyuntura actual? Es normal hablar de empleabilidad en una situación estándar donde todo el mundo está o en un puesto laboral normal o viendo oportunidades de desarrollo, de mejora, con algunos cambios que pudieran haber. Hoy la cosa es totalmente diferente. La complejidad del empleo está bastante difícil para todos, a todo nivel, no es solamente en determinado sector, en determinado nicho, todos tenemos directa o indirectamente algún tipo de afectación en este sentido. Así que antes de hablar lo que es el concepto propio de empleabilidad, pongámonos un poco en contexto en cómo están las expectativas de país en temas de empleo actualmente y a futuro, ¿no? Digamos en el corto y mediano plazo. Veremos cómo identificar algunos motivadores y el autoconocimiento que cada persona debe tener para desarrollar su propia empleabilidad, cómo desarrollar su propia marca personal. Hoy con las tendencias digitales, virtuales y todo lo demás, ya no es solamente manejar un currículum vitae tradicional, hay otro tipo de mecanismos, cómo trabajar nuestro posicionamiento de marca personal en el mercado, hacer un rápido resumen de cómo son las tendencias de los procesos de selección actuales y cómo debemos aprovechar todas las herramientas que existen en el mercado para buscar nuevas oportunidades a futuro. ¿Ok? Pongámonos en este primer contexto. ¿Qué nos dicen las últimas cifras que tenemos todos a la mano como consecuencia de esta compleja situación de la pandemia del COVID-19? A nivel de Lima Metropolitana, todos sabemos que el país, el Perú, siempre ha sido
ha tenido una economía basada en poco nivel de formalidad de empleo, ¿no? Se habla entre el 25 y el 30% más o menos del total de la PEA cuenta con un empleo realmente formal, que cuenta con todos los beneficios de ley, con niveles de contratación adecuada y todo lo demás. Más o menos el 70% se mueve en la informalidad, en trabajos del día a día y todo lo demás, que genera hoy por hoy esta gran complejidad para que las personas finalmente tomen y cumplan las indicaciones gubernamentales para tratar de salir lo más pronto de esta situación. Pero también tenemos que ser conscientes que las oportunidades para todos no son las mismas. Entonces, es ahí donde nos está golpeando principalmente, en este gran bloque de personas en el país, de ciudadanos que tienen muchas dificultades para enfrentar el tema de empleo. Miremos estas cifras que nos dan, son cifras oficiales del INEI al cierre de abril, no tenemos todavía la cifra actualizada, pero digamos que los 3 primeros meses, febrero, marzo, abril, nos arrojó que la pérdida de empleo formal solo en Lima Metropolitana, donde concentra la mayor cantidad de población económicamente activa, tenía una caída de 25%. Esto es más de 1.200.000 personas sin empleo formal. Y esto, si vemos el cuadro de la derecha, el mayor impacto lógicamente está en las micro y pequeñas empresas. Son las empresas que tienen mayor nivel de emprendimiento, pero también por ende mayor nivel de riesgo, mayor nivel de complejidad, menor acceso a temas financieros, a temas bancarios, etcétera, y donde hay un alto nivel de riesgo. Entonces es ahí donde más se ha golpeado. Hay más del 30% de gente ha perdido empleo. Y digamos, si hablamos un poco de tendencia, nadie hoy por hoy es un gurú, nadie tiene una bola de cristal para decir qué cosa es lo que va a venir. Esperemos que la implementación de estas fases vayan ayudando a controlar en cierta manera la caída del empleo, pero hoy por hoy estas cifras son bastante preocupantes porque generan un nivel de problemática muy grande a nivel personal y familiar. ¿Y esto cómo se refleja? Si nos ponemos un poco en números también complementariamente actualizados también, como ya decía, la PEA de nuestros 18 millones de personas en el país ha sido muy golpeada y la proyección de caída es más o menos el 23%. ¿Y esto qué significa? Que al tener ya un nivel alto de informalidad, esta situación obliga a que la proyección de crecimiento del empleo informal sea mayor en los próximos meses. Las personas van a generar emprendimientos de emergencia, negocios colaterales, que le permitan pues salvar una situación tan difícil al no tener un ingreso fijo y permanente y regular en los próximos tiempos por esta coyuntura que estamos pasando. Aunado, lógicamente, eso impacta también niveles de recaudación. Ustedes entiendan que todo en la economía de un país, todo está concatenado, todo tiene un alineamiento. El Estado capta mucho de los ingresos también a través de impuesto a la renta que nos cobran a través de los impuestos que pagamos y afecta en cierta manera también uno de los componentes del PBI, la proyección. El Perú ha venido siendo modelo en Latinoamérica en los últimos años y ha venido creciendo de manera constante, siempre en positivo. No teníamos unos números así tan grandes desde la década del 90 de caída, y la proyección para este 2020, hoy por hoy con la situación como está, apunta a que vamos a terminar con un PBI en más o menos menos 5%. Empezó esta pandemia con números que hablaban de menos 2.5 a menos 3%, los números han ido actualizando, esta es la tendencia, esperemos que esto no crezca. Hay algunos expertos que pronostican números más críticos todavía. Vamos a ir viendo la evolución mes a mes, pero es importante que todos hagamos seguimiento a cifras macroeconómicas porque nos dan mucha información valiosa a ver cómo viene el comportamiento de las industrias y cada uno de los sectores económicos en el país para saber también por dónde apuntar. Si vemos un poquito a nivel sectorial, somos un país, digamos, en gran proporción un país minero. La minería contribuye muchísimo al crecimiento y al desarrollo del PBI de manera directa e indirecta, pero hay otros sectores que también han ido desarrollándose y han generado un potencial muy fuerte en la economía del país, como el agro, sobre todo por la agroexportación, tienen mano de obra intensiva, alto nivel de tecnología, productos de primera calidad que han logrado posicionarse muy bien en el mercado mundial, pero sin embargo son sectores que también han sido golpeados. A pesar que, entre comillas, en números fríos, hablamos que la tendencia de caída para este año es de 10% aproximado, es, entre comillas, de los sectores que menos cae, son los que más aportan, por ende el impacto en nuestras cifras macroeconómicas va a ser importante. ¿Qué ocurre también? Hay que pensar que también hay temas coyunturales, más allá de la criticidad de la pandemia. El agro se mueve por conceptos estacionales, hay temporadas de siembra, de cosecha, en algunos casos
en estos primeros meses del año, de repente algunos productos se han impactado más o menos que otros, pero también es importante tenerlo en cuenta. La pesca se maneja por cuotas y se maneja también por temporadas. Los primeros indicios a nivel de pesca en esta temporada de captura que ha empezado hace muy poquitas semanas, también tuvieron cierto nivel de restricción. No solamente afectado el tema de la pandemia, ha obligado esto a que pues, las autorizaciones de pesca de salida de embarcaciones sea menor. No todas las embarcaciones han salido al 100%. Al final se han ido dando autorizaciones excepcionales, pero también hay alto riesgo de contagio porque pues, las tripulaciones se manejan en volúmenes y es necesaria mano de obra de soporte en cada una de las embarcaciones, entonces se han tenido que cumplir protocolos muy estrictos que han obligado a que no necesariamente el 100% de las embarcaciones arranquen temporada de la manera correcta. Y la minería, ya sabemos, se han ido en la fase 1 la gran minería, en la fase 2 que formalmente ha empezado el día de ayer en esta estructura de 4 grandes fases de reactivación económica, han ido empezando también paulatinamente, mejorando los esquemas de guardia y contraguardia, con periodos de mayor permanencia en mina, con días de descanso también en días de cuarentena. Entonces hay todo un cambio integral en la visión y en la forma de trabajar en estos grupos económicos importantes. La manufactura, la industria manufacturera en el país proyecta más o menos una caída de 15%, la construcción, que ha sido un sector muy potente en los últimos años, construcción de tanto proyectos inmobiliarios como gran infraestructura, con un gasto público importante, también tiene una contracción importante del 30%, y a pesar de que ya están activándose el desarrollo de proyectos, se han detectado, se han autorizado algunos grandes proyectos a empezar. Lógicamente, esta coyuntura también obliga a que las inversiones por niveles de riesgos se contraigan en cierta medida y, lógicamente, la demanda, si hablamos desde el brazo inmobiliario, la demanda para adquirir nuevos inmuebles, pues van a tener cierto nivel de contracción también porque la gente va a priorizar otro tipo de gastos, quizás hasta tener una economía mucho más segura. El comercio ha tenido una caída importante, más o menos 20%. Hoy por hoy se van potenciando otro tipo de herramientas que generan una mayor dinámica en este segmento. El e-commerce es hoy por hoy, digamos, la vedette un poco de cómo el sector económico comercial se está moviendo con los protocolos de rigor en todos los casos, pero igual es una herramienta que antes representaba en algunos casos más o menos el 20% de su facturación, y hoy por hoy esa torta se va a invertir. El e-commerce se va a convertir en más o menos el 70-80% en muchos giros de negocio, sobre todo en retail o sectores similares. Y el turismo, ni que hablar, es una de las industrias sin chimeneas que aporta, es uno de los 3 grandes componentes también de ingresos al PBI, de contribución de ingresos al PBI, y hoy está totalmente parado. El sector hotelero, el sector aeronáutico, aerocomercial y todo lo que ello involucra tiene un impacto bastante fuerte, tienen caídas muy altas, se habla de más o menos 60%. Hoy tenemos las aerolíneas operando a no más del 10% de su capacidad en el país, básicamente haciendo carga o vuelos humanitarios, y la nueva tendencia de lo que se venga, de cómo van a ser los nuevos vuelos turísticos y todo lo demás, tienen una alta carga de complejidad por los protocolos de distanciamiento social y todas esas cosas que implican que pueden originar un golpe importante y que pronostican un regreso, un retorno a la normalidad, como se ha venido hablando, hacia finales del 21 o inicios del 2022. En contraparte, hoy por hoy un importante margen de contribución de gasto viene por el sector público. El gobierno ha inyectado el 12% hasta la fecha del PBI, eso representa más de 90.000 millones de soles, y lógicamente esto genera en este concepto de empleabilidad que la gente empieza a pensar fuera de la caja. Es uno de los primeros conceptos que yo pongo sobre la mesa para que uno empiece a ver más allá del horizonte, como se dice, más allá de lo que es mi especialidad, dónde puedo desarrollar nuevos nichos de mercado, porque lógicamente hay oportunidades que se van a ir abriendo. Hoy por hoy el foco está en la salud, luego va a venir en la educación y luego en la gran infraestructura y en otros factores importantes donde el gobierno va a seguir soportando. El gasto público, no solamente este dinero se destina pues a la ayuda social, que es muy importante, es una inyección importante para aliviar un poco la capacidad de dinero de las familias que menos recursos tienen. El componente social es muy importante, pero también están proyectos como Reactiva Perú que están inyectando dinero importante en las empresas.
hay nuevos protocolos de salubridad y de gestión en los empleos. Ya las oficinas no van a ser como antes, hay también un impacto fuerte en el negocio de arrendamientos, por ejemplo. Las oficinas van a tener otro tipo de distanciamiento interno, la ubicación, el cumplimiento de los horarios, los comedores, todo va a cambiar y tenemos que alinearnos al cumplimiento de estos protocolos porque si no, más va a impactar y va a demorar en la recuperación de la economía. Ya hablamos de estas 4 fases, que ya hemos iniciado formalmente la segunda etapa con algunos cambios, con algunos procesos adicionales. Todos debemos estar atentos a los mensajes donde se han hablado de nuevos sectores que se incorporan en el tema, pero es importante también, esto lo hablo a título personal, es importante que de repente, más que empezar por sectores, hubiese sido también muy importante esta reactivación por procesos, ¿no? Mucho más trazable, digamos. Pongamos un ejemplo sencillo. Un restaurante que puede tener la posibilidad de implementar el servicio de delivery con unidades propias, tiene todas las facilidades hoy por hoy, tiene su flota, pero esta flota ha estado para 2 meses y sin embargo los talleres mecánicos no están activos, por ende, de repente no tiene la flota disponible. Entonces es importante también pensar en un concepto de trazabilidad en la implementación de las fases económicas por sectores. Y finalmente, lo que les decía, el compromiso de la sociedad con esta nueva normalidad, entre comillas, lo pongo entre comillas, porque volver a lo que era nuestra vida no va a ser al 100% y en el corto plazo. Hay que adecuarnos a nuevos compromisos, hay que adecuarnos a nuevas formas de interactuar, de vivir, de trabajar, de buscar oportunidades, pero sí es importante que todos nos comprometamos a cumplir las normas, cumplir las obligaciones, los protocolos que nos exige no solamente el gobierno, que nos exigen las empresas, que nos exige la propia sociedad, porque si no, a mayor incumplimiento, mayor demora y mayor complejidad para la reactivación económica. Ahora, lógicamente, ¿qué trae esta nueva normalidad? Estrés laboral. Entonces, esta es una lámina, por ejemplo, del Ministerio de Salud, que habla, no solamente se adapta a la situación actual y al estrés laboral en oficinas. Hoy por hoy, muchísimos de nosotros trabajamos desde casa, tengamos o no tengamos un empleo dependiente, incluso los proyectos independientes y todo lo demás están trabajando desde casa. Es muy poca la movilidad en calles y casi nula en oficinas. Entonces es importante, a pesar de la complejidad, los problemas emocionales que traen estar con una situación de este tipo o con algunas restricciones laborales o estar en una fase de búsqueda y recolocación laboral, es importante mantener criterios de salud que sean fundamentales para mantener un sistema inmunológico saludable y positivo que hoy es tan necesario. No, esto no es un simple enunciado, es real. El sistema inmunológico ayuda mucho a protegernos de este virus, a que si alguien quizás se contagia, sea asintomático, y eso se consigue a través de una rutina de ejercicios, una buena alimentación, un buen descanso, manejar pausas activas. Muchas empresas en los últimos tiempos venían manejando la implementación de pausas activas, no solamente empresas, digamos, mineras que trabajan en site, en sitios remotos, incluso empresas en las ciudades. Es muy importante el manejar estos pequeños espacios. Nadie, creo, aguanta 8 horas sentado de corrido en una oficina, en un escritorio. Entonces es importante tener este control de estrés laboral muy bien marcado y hoy por hoy en esta situación con mayor razón. Y vamos a la contraparte. ¿Qué oportunidades nos trae esta coyuntura actual? Hemos hablado un poco de los números que uno los ve, pues preocupan y quizás asustan un poco, pero también, como todo en la vida, cualquier problema trae oportunidades. Y creo yo que esta situación, esta nueva forma de ver la vida y de ver el futuro y ver el trabajo y ver la familia y ver el desarrollo profesional, implica también algunas oportunidades que a veces uno las posterga y es importante tomar esta situación actual para poder desarrollarlas. Yo en lo particular siempre recomiendo no esperar una situación de crisis para desarrollar o sincerar un flujo de caja, personal o familiar. Fundamental, ingresos, gastos, margen, siempre pensando, se habla en la tendencia de la vida, que se dice que entre el 20 y el 30% de mis ingresos debo destinarlos al ahorro. Finalmente eso es una decisión de cada uno, formas de cómo administran sus finanzas, pero siempre es importante tener claros los números y conforme situaciones de este tipo, donde puede haber una menor cantidad de ingresos personales o familiares, un mayor impacto en ello, hay que priorizar los gastos, digamos, hipotecarios, educación,
servicios básicos y todo lo demás, hay algunas cosas que se van a dejar de lado, pero hay que priorizarlas y saber que tenemos los ingresos suficientes o ver cómo cubrirlos o cómo reemplazamos y tener los números claros para que no tengamos sorpresa. Y evitar en lo posible, pues, caer en endeudamientos que no estaban planeados y que nos pueden terminar afectando de largo plazo. A nivel de empleo, tener una visión de largo plazo real sobre qué cosa quiero yo en el trabajo. Quiero seguir siendo dependiente, estos cambios. Por ejemplo, en procesos de outplacement siempre se habla mucho, cuando uno está en una fase de outplacement, en un proceso de recolocación, siempre dicen, ¿quieres volver a ser dependiente o quieres desarrollarte como independiente bajo un sistema de consultoría, de servicios, etcétera? Hoy por hoy esta situación también nos lleva a pensar y a repensar un poco nuestro futuro laboral. Seguimos siendo dependientes, seguimos buscando en la misma línea, puedo ver nuevos horizontes, puedo generar negocios paralelos o emprendimientos paralelos que me generen algún ingreso complementario y por qué no mañana más tarde se convierta en mi principal motor de ingresos. No está de más. Uno, siempre que está en su zona de confort, no identifica esas oportunidades que pueden haber y esas capacidades adicionales que pueden haber ido desarrollando a lo largo de los años. Y hoy es una gran oportunidad para identificarlas y ver cómo uno las puede potenciar, lógicamente, teniendo los controles adecuados respecto al riesgo. Un tercer punto importante también es la adaptación al cambio de las nuevas tendencias. Hoy, como ya decíamos, mucha gente estamos trabajando desde casa. El teletrabajo, trabajo remoto, como le quieran llamar, desde el lado formal, legal, es una realidad. Muchas empresas lo postergábamos, incluyéndonos, porque, bueno, veníamos acostumbrados a cumplir un horario, a trabajar. Hoy por hoy nos damos cuenta la cantidad de tiempo que hemos podido haber perdido en movilizarnos de un lado a otro, desde ir a la oficina o ir a visitar a los clientes, etcétera, etcétera. Se habla de que mucha gente perdía entre 2 a 2 horas y media diarias solo en transporte. Entonces, aprovechar esos tiempos. Hoy tenemos esa oportunidad de poder alinearnos a una nueva tendencia de trabajo, a una nueva forma de trabajar desde casa, que poco a poco de repente la van a ir cambiando, pueden terminar siendo futuro trabajos mixtos, una parte en casa, otra parte en oficinas, pero yo les comento, he hablado con mucha gente, con muchos clientes, con mucha gente de mi entorno que me comenta que analizando los resultados, poniendo algunos indicadores y algunas métricas, el nivel de contribución del trabajo remoto está siendo muy positivo en los indicadores de las empresas. El tema de la virtualización que ya hablábamos, muchos procesos se manejan hoy a través de la tecnología. Hay muchísimas plataformas que ayudan en todo, desde, por ejemplo, nuestra óptica y nuestro negocio del reclutamiento y selección de personal. Estas herramientas hoy funcionan muy bien, independientemente de esta coyuntura. Hoy nos obliga con mayor razón a alinearnos a estos nuevos modelos de trabajo, pero nos ayuda, nos maximiza tiempos, nos genera eficiencias en los procesos, tiene un impacto en costos también importante, ya no hay traslados, no hay muchas cosas. Entonces, hay que aprovechar esto. ¿Y por qué no generar un importante equilibrio trabajo-familia? Siempre se habla de nuestras áreas de bienestar, sobre todo en empresas, poniendo ejemplos, el agro, la pesca, la minería, el petróleo, la energía, el gas, que con muchos colaboradores trabajando de manera remota, el equilibrio trabajo-familia es un factor fundamental. Y hoy por hoy tenemos la oportunidad de estar trabajando desde casa, es convivir un poco pues con los horarios de los chicos, con la casa, la familia, el orden y todo lo demás, pero son formas en las cuales uno puede maximizar y sacar lo mejor de cada uno de estos conceptos. Aprovechen en capacitarse y en autoaprendizaje absoluto. En el mercado hay muchísimas plataformas de aprendizaje virtual, incluso gratuitos. Google tiene una plataforma de aprendizaje muy interesante. Hay instituciones como Creana que brindan cursos a muy buenas tarifas, dependiendo del perfil de cada uno de ellos. Y también, ¿por qué no indaguemos en algunos temas que siempre hemos ido dejando de lado quizás, o que teníamos ahí el pequeño bichito de por qué no estudio algo más? Pues es el momento para empezar a ver ese tipo de cosas. ¿Ok? Idiomas, no dejen es un factor muy importante el tema de los idiomas también. Aprovechen el tiempo en reforzar ese tipo de cosas. Y lógicamente, si están en una etapa de necesidad de recolocación laboral, hay que seguir algunos pasos que son fundamentales, como desarrollar su red de contactos, cómo aprender a buscar citas y cómo manejar speech de comunicación, que lo vamos a ver más adelante con un poco más de calma, pero que son 3 criterios muy importantes. Estén bajo un servicio de outplacement o de manera personal, es muy importante cómo trabajar estos 3 escenarios y no salir a hacer una cita, a decirle a una persona que es mi contacto, mi red de contacto,
ayúdame a conseguir trabajo. El trabajo lo consigue uno, y en esta situación termina siendo un trabajo de día a día, es como cumplir un horario laboral en una oficina, pero uno forma su estrategia de cómo recolocarse, pero haciéndolo de la mejor manera, y vamos a ver algunas pautas más adelante. Bueno, luego de esta rápida introducción coyuntural en cómo estamos, vamos a entrar un poquito a detalle en cuáles son algunos de los principales conceptos que se manejan respecto al tema de la empleabilidad. Son conceptos muy diferentes entre conseguir un trabajo y ser empleable. ¿Qué cosa es ser empleable? ¿Qué cosa es la empleabilidad? Son aquellos conceptos, hay miles de información, miles de tendencias, miles de formas, pero estas resumen un poco las que desde mi óptica personal y particular creo yo que son las que más suman. Ser empleable es agregar valor al trabajo que uno desarrolla. Uno no va a un puesto de trabajo a recibir funciones y responsabilidades, cumplir y terminar su jornada. Uno tiene que lograr que lo que haga contribuya a dar valor agregado al negocio. Que el trabajo que yo haga, sea del nivel y de responsabilidad que sea, contribuya a los objetivos y a las métricas del negocio. Eso es fundamental. ¿Y cómo esto? Siempre teniendo una visión de dueño del negocio. Si no hay eso, es simplemente una relación empleador-colaborador, se rompe, se cumple un horario y nada más. Si uno no tiene una visión de dueño del negocio en una coyuntura como la que estamos pasando, va a golpear mucho, porque el nivel de compromiso de las personas con sus empleadores debe ser alto en todo momento, y en esta situación de crisis es donde realmente se ve el nivel de alineamiento de las personas con los objetivos de la empresa. Esto es también, como ya decía, autoaprendizaje, seguir entrenándose, desarrollar sus competencias, sus actitudes, el relacionamiento, los valores de la persona. Ser visible siempre, anticiparnos y estar disponible a cualquier necesidad. Uno no simplemente ante la coyuntura de tener que cambiar de trabajo o, bueno, sentir que ha cumplido un ciclo en una empresa, recién me voy a poner a pensar si hacerme visible, a estar disponible en el mercado. Esto es un trabajo permanente, de todos los días. Y para ello tener los contactos activos. La red es muy valiosa. La red a todo nivel funciona siempre. Estando con un trabajo, generando negocios y en un proceso de búsqueda. Es fundamental mantener la red de contactos, pero siempre activa y siempre viva. No ir a buscar a alguien después de 3 o 4 años que le perdí el contacto para pedirle un favor, a veces es complejo. Entonces, siempre hay que mantener un nivel de relacionamiento importante. ¿Ok? Conocer nuestro marketing personal, cómo realmente soy yo y cuáles son mis valores agregados, esos diferenciales que puedo tener respecto a personas que cumplen funciones similares. Es muy importante, la situación que estamos pasando nos obliga, no solamente en esta coyuntura, pero es ahí donde realmente se ve el interés de las personas en conocer la realidad del país, del mercado, del sector. Si trabajo en una posición que es operativa, eso no significa de que no pueda conocer cómo el sector en el que trabajo está funcionando, cuáles son los principales actores en el sector, cómo son las perspectivas de la organización, los números, las metas. Todos debemos conocer por lo menos qué es lo que está pasando en el sector en el que me muevo, en el país, en la sociedad y en algunos criterios que sean fundamentales para el desarrollo de mi carrera. Ya decía, es una labor de todos los días. La edad no es un limitante, esto no quiero dejar de tocarlo porque siempre se habla, ¿no? Gente que piensa después de los 45 años ya todo es más complejo, vienen las nuevas generaciones. Pongámonos a pensar que todos vamos a pasar por diferentes etapas de generación. En algún momento nosotros hemos sido generación joven, con hambre de comernos el mundo, como se dice, de crecer y desarrollar, y poco a poco vamos a llegar a ser una generación pues mucho más avanzada, gente de mayor edad, pero eso no significa de que pierdan oportunidades, al contrario, hoy por hoy en esta situación sobre todo, el gran bagaje que trae la gente que tiene muchos años de experiencia es muy importante en ser coach, en ser mentores, en aprovechar ese conocimiento y oportunidades. Han vivido crisis. Tengamos en cuenta que gente de repente de una generación antes que yo o de la mía hemos vivido crisis complejas, la crisis en los años 80, en los 90, el terrorismo, y hemos sabido salir de crisis. Entonces, somos también catalizadores y somos también ejemplo para las nuevas generaciones de cómo enfrentar una crisis y que no todo es fácil. Y finalmente, esta decisión de crecimiento es nuestra, de nadie más. Somos nosotros los dueños de nuestro destino y somos nosotros los que vamos a encaminar el futuro a nivel personal y profesional. Vamos a hablar ahora un poquito de cuáles son los motivadores y el autoconocimiento que debemos tener para empezar a potenciar nuestra empleabilidad. ¿Y esto en qué se resume? En un concepto tan claro y tan
tan importante como es la marca personal. Mi marca personal son esos criterios, esos diferenciales que tengo yo respecto a otras personas, como ya decía, que trabajan en temas similares a los míos o que tienen sueños y expectativas similares a los míos, pero donde yo puedo desarrollar algún tema complementario. Y esta es una lámina, un ejercicio que es importante que siempre lo hagamos y lo tengamos ahí en un pequeño marco o guardado a la mano, no en un cajón por largo tiempo, sino esto es un ejercicio dinámico que siempre debemos ir haciendo y que va a terminar siendo pues la base para nuestro currículum vitae, para nuestras reuniones de trabajo, para nuestro crecimiento en la empresa en la que estemos, o por qué no, para un proceso de búsqueda y recolocación laboral si es que sea el caso. ¿Qué cosa es? Identifiquemos, hagamos nuestros checklists, cuáles son nuestros principales recursos a nivel académico, a nivel laboral, a nivel de idiomas, de competencias, de referencias personales y profesionales. Es importante mantener viva la referencia y no solamente profesional, sino personal, porque habla mucho de las personas. Un reclutador, nuestros procesos no solamente nos enfocamos en saber la calidad profesional de las personas, sino cómo es su valor humano, cuál es ese nivel de contribución, de humanidad, de valores tan fuerte que trae, que puede contribuir a que no solamente contribuya con los buenos resultados del negocio, sino a hacer un mejor lugar de trabajo, una oficina o un lugar donde se incorpore. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué logros tangibles y siempre cuantitativos he conseguido? ¿Qué valor diferencial y qué valor agregado puedo yo brindar a mi organización? ¿Qué es lo que creo que me falta? Siempre hablamos de fortalezas y debilidades. Yo prefiero hablar de fortalezas y oportunidades de mejora, porque siempre somos seres dinámicos, no estáticos. Siempre tenemos algo más que aprender, independientemente de la posición, de la edad o del sector en el que estemos, siempre debemos aprender y siempre debemos identificar dónde están esas oportunidades a través de un plan de mejora personal o profesional que nos ayude a identificar estos pequeños gaps, estas brechas, para empezar a desarrollarlas con mucha fuerza. ¿Por qué no? Ya lo decía al inicio de la charla, reinventarnos, pensar más allá de nuestra zona de confort. Yo he sido por 20 años un colaborador muy enfocado en el tema de recursos humanos. Me apasiona el tema de las personas, la gestión de personas, pero siempre tuve una perspectiva más allá y por eso estudié, por eso me puse algunas metas y dije, algún día espero asumir un reto de dirigir una organización de manera integral. Y hoy, a pesar de la coyuntura, que es compleja, tengo esta oportunidad. Entonces, voy cumpliendo y voy haciendo checks en mi vida personal y profesional y voy reinventándome, porque antes yo era cliente y hoy soy proveedor de servicios. Antes estaba de un lado de la mesa, era el que exigía y ahora estoy del otro. Entonces, eso ayuda a que uno empiece a reinventarse y a ver otras formas de actuar. Y también pensar en nuevos enfoques. ¿Y dónde creo que debo cumplir mi sueño? En una etapa de búsqueda y recolocación laboral es muy importante que pensemos hacia dónde apunta mi interés de recolocación. Un sector nuevo, en el mismo sector en el que me he venido desarrollando en los últimos años, un nuevo tipo de empresas. Hagamos una lista, seamos soñadores y hagamos una lista de empresas o de sectores objetivos. No hagamos una lista de 100, no agarremos el top 100 de las mejores empresas donde trabajar en el país, porque va a ser imposible lograr acercamiento con todas, pero sí pongamos algunas, digamos 8, 10, 12 empresas que son mi sueño. Y de repente no puedo llegar a ellas, pero llego a las de su competencia directa, que pueden tener un nivel de cultura muy cercano o algo similar. Y es parte, finalmente uno pone un objetivo futuro y lo puede conseguir o no, pero se genera un horizonte hacia ello. Pensemos en nuevos rubros y nunca dejemos de pensar también de factores importantes. Lo normal es que alguien siempre en un proceso de línea de carrera piense en un crecimiento vertical, hacia arriba, hacia una posición de siguiente nivel. No descartemos nunca, se los digo a título personal, no descartemos nunca oportunidades de movimiento lateral o transversal, pensar en otro tipo de oportunidades en otros sectores. Si hoy soy finanzas, ¿por qué no puedo pensar mañana reconvertirme en marketing o en comercio exterior? Lógicamente es más complejo, hay otro nivel de aprendizaje, puedo tener una base teórica importante, pero sin embargo, también es esa base teórica, el aprendizaje, el siempre estar en contacto, el siempre interactuar con otras áreas, me ayudan a conocer sus procesos, cómo interactúan con las empresas, cómo sus logros y los míos complementan los logros del negocio. Entonces es por eso tan importante conocer cómo se mueve una organización. Ahora, ¿cómo defino mi marca personal? Que era lo que veníamos hablando. Tenemos que generar estos pequeños diferenciadores de valor agregado tan importantes
para saber realmente qué nos potencia y por otro lado, qué necesitamos mejorar. ¿Cuál es el target? Ya dijimos, el target a nivel empresa, target a nivel de puesto, target a nivel de sector, de ciudad, geográficamente. Hay que poner objetivos claros hacia dónde queremos apuntar. Hay que generar un nivel de identidad. Hoy por hoy la identidad ya no es solamente de presencia, es una identidad digital. Algo muy sencillo. Pongan su nombre en Google y vean cuántas veces se repite su nombre. Y dense cuenta cuáles son los primeros conceptos que este buscador que utiliza algoritmos arroja en su nombre. Lo lógico sería que vote mi nombre en un perfil de LinkedIn. Como primer dato que vote Google es un perfil de LinkedIn, un perfil profesional o experiencias pasadas y todo lo demás. Es por ahí por donde esa contribución y ese reforzamiento de marca personal se va a generar un diferenciador importante. Hablemos, hay mucha gente, no todas, depende de cada estilo, pero generemos un canal personal de comunicación y difusión. Mucha gente utiliza los blogs, hoy están tan de moda los blogs, donde hay mucho nivel de aporte y de compartir información, de intercambiar información o ser parte de grupos de contenidos tan importantes, donde no solamente es recibir información, sino también contribuir. Siempre tiene que haber un ganar-ganar, un ida y vuelta, ¿ok? Actualización permanente, ya les dije, no necesitamos actualizarnos sujeto a necesidad, no porque voy a cambiar de puesto, voy a cambiar de empleo, recién me voy a actualizar en algo, esto es continuo, el aprendizaje es permanente, hay nuevas tendencias, nuevas metodologías, cosas que siempre alguien tiene que enseñarnos, entonces tomemos esa oportunidad de seguir actualizándonos y hoy por hoy no necesitamos ni siquiera movernos para ir a una academia, un instituto, un centro de capacitación superior, nada, lo podemos hacer desde casa y a todo nivel, incluso sin costos. Y nunca dejen de medir sus resultados. ¿Qué tan empleable soy en el mercado? A través de conversaciones, a través de propias entrevistas. Si a alguien lo invitan a pasar un proceso de selección, en una llamada de un reclutador de una empresa, yo siempre recomiendo tomen la oportunidad y vayan. Así no tengan la intención de cambio, así estén bien posicionados. Es una forma de medir el nivel de empleabilidad de cada uno, porque uno puede estar, como ya decía, en su zona de confort, en su trabajo de siempre, con sus objetivos, con su equipo, pero de repente en un proceso de entrevista o una conversación con un profesional se da cuenta de nuevas tendencias, de nuevas oportunidades, de nuevas necesidades que yo que necesito cubrir, de cómo más o menos se está moviendo el mercado a nivel de números, de oportunidades, de vacantes y de tendencias. Entonces, siempre tenemos que medir qué tan empleables realmente somos, pero medirlo de manera real. ¿Ok? Y esto como, si lo llevamos a lo formal y a lo tradicional, a cómo más o menos se trabaja nuestra información, es a través de la hoja de vida. Factores clave que están es información que todos la sabemos, pero siempre es bueno un refresh en este tipo de cosas. El currículum es la cara visible de lo que somos nosotros, escrito en un documento o en una red social profesional. Esto tiene que ser muy profesional, tiene que ser claro y muy puntual, muy bien dirigido. Se habla de máximo 2 páginas. Los reclutadores, más o menos, cuando hacemos una revisión de un currículum, nos podemos tardar un promedio de 20 segundos en identificar cuál es un currículum que me llama la atención, que me llena la vista, como se dice. Y son esos pequeños tips y claves que de primera vista nos van a decir, acá hay información valiosa o acá hay información que mejor descarto. Información que es subjetiva, que no es clara, que es difusa, no nos van a llamar la atención a los que somos reclutadores. Eso es fundamental. Hay que especificar los logros de manera cuantitativa, como ya les decía, y que sean verificables. Recuerden que siempre hay referencias, todo tiene que ser verificable. Tiene que haber información complementaria que aporte el perfil, siempre actualizado, no a necesidad, siempre debo tener actualizado lo que actualizo en una red, lo actualizo en mi perfil de bolsa de trabajo, lo actualizo en mi hoja de vida, digital, etcétera. Y mantener fuertes relaciones con los referentes laborales. Esto es fundamental. Uno sale del trabajo, de cualquier empleo del que salga, por el motivo que haya sido, debe guardar muy buen nivel tiene que interactuar muy bien con quienes pueden ser sus referentes laborales, sus jefes directos o personas que indirectamente hayan trabajado con ustedes o su equipo de trabajo. Esto es fundamental para un proceso de referencias laborales futuras. ¿Y cómo es la estructura curricular? Modelos hay muchos. No hay una norma única, no hay un solo criterio, hay muchas formas de presentar un currículum vitae, una hoja de vida, pero que sea atractiva. Y estos son algunos de los temas que sí o sí deben estar considerados, más o menos manejables al perfil de cada uno, ¿no? Lo primero, la información de contacto.
Es lo relevante, saber el nombre de la persona, el nombre completo, un correo y un teléfono de contacto. En algunos casos, en algunas posiciones, es importante consignar el distrito de residencia. No es necesario poner la dirección, pero sí el distrito de residencia, porque en algún tipo de posiciones, sobre todo en trabajos presenciales, ¿no? En esta actual coyuntura, las distancias suman mucho. Entonces son factores decisores tanto para el candidato como para el empleador. El tema de la distancia, el tema del lugar de residencia. No es un factor que elimine a alguien, pero sí es algún valor a tener en cuenta. El URL de LinkedIn es súper importante. El LinkedIn termina siendo una herramienta que utilizamos mucho los reclutadores también. Es una de las tantas herramientas valiosas que usamos en estos procesos. Y el URL es importante y sobre todo personalizado. Recuerden que LinkedIn permite que uno personalice su URL. Por default viene con un número, pero personalicémoslo con nuestro nombre, quizás con nuestra área de especialidad, porque este tipo de redes sociales, de redes de trabajo profesional se mueven por algoritmos. Entonces, tener palabras clave o identificadores clave ayudan mucho en el proceso de búsqueda. Nunca dejen de iniciar su currículum luego de estos datos con un resumen de carrera de 3 o 4 líneas, pero con información clave y que, como les digo, llene el ojo del reclutador. Veo muchos currículums que, por ejemplo, indican competencias que son las que generalmente se piden en los trabajos, pero como las ponen en el currículum, en el resumen. Orientado al trabajo en equipo, orientado, bueno, tengo muy buena comunicación, tengo habilidades interpersonales. Eso se va a identificar en la entrevista. No necesitan ponerlo por escrito en un resumen de carrera de 3 o 4 líneas. Ahí tienen que expresar 3 o 4 líneas rápidas que me digan quién soy, qué profesión tengo, qué expertise tengo y un valor agregado que puedo contribuir al negocio al cual estoy postulando. Eso es fundamental para tener una primera visión de impacto al reclutador. La experiencia laboral siempre de lo más reciente a lo más antiguo tiene que tener información valiosa como cuál fue la empresa, qué cargo ocupé, en qué periodo, de cuándo a cuándo. Tener un pequeño resumen de responsabilidad quizás donde ponga si tuve equipo a cargo, con cuánta gente tuve a cargo, a quién reporté, una pequeña línea de la organización, si fue local, transnacional, de tal giro, y quizás poner si es pública la información y de conocimiento general, volúmenes de ventas de la compañía o números de ese tipo. Y como les digo, un rápido resumen de responsabilidades, no llenemos las páginas de texto, seamos muy puntuales en qué responsabilidades cumplimos y alineado ello, en la medida de lo posible, a logros cuantitativos, cifras, en valor o en porcentaje, que generen el cumplimiento de un logro. Especificar formación académica, también de lo más reciente a lo más antiguo, y que sea valiosa para el perfil. Hemos podido llevar un montón de cursos complementarios, de estudios complementarios, pero hay que saber, por eso les digo que los currículums son dinámicos, no necesariamente es un único currículum para todo. Podemos irlo cambiando en función a demanda, ¿ok? Digamos, no vamos a poner, estoy postulando para ser gerente de mantenimiento de planta, y de repente no es muy relevante poner pues que he seguido cursos de cocina, que mi pasión complementaria es ser chef. Eso va a aparecer en la entrevista cuando se hablen de hobbies, porque siempre hay un espacio para hablar de temas y de intereses personales. Y las habilidades adicionales también son importantes. El tema de idiomas, muchos perfiles exigen el tema del idioma, no solamente inglés, sino algunos idiomas complementarios a niveles intermedios o avanzados. Es importante resaltarlo. El manejo de RPs, de software tipo Oracle o similares, es importante también resaltarlo. Y algunas membresías sectoriales. Soy miembro estoy colegiado, si soy ingeniero de minas, soy parte del capítulo del ingeniero en minas, metalurgista, agrónomo, etcétera, ambiental, o lo que alinee al perfil, o de algún otro tipo de membresías de la asociación, no sé si soy de recursos humanos, miembro de grupos de interés de recursos humanos, etcétera. Siempre eso suma también porque ayuda a interactuar con contactos que nos puedan dar referencias de los candidatos. Eso desde la óptica del reclutador. Algunas recomendaciones que nunca están de más. No se recomienda ya poner título de CV en el currículum, no empezar con un gran título que diga currículum vitae o hoja de vida o similares. Primero quita espacio, no agrega valor, entonces no tiene mucho sentido. Las cartas de presentación. Es un tema que antes era importante. Manejemos la solicitud. El sector público, por ejemplo, sí solicita como parte de sus requisitos porque son
estructuras más marcadas, pero el sector privado no necesariamente. Si hay necesidad, las va a pedir, pero no llenemos de información anticipada antes de que nos los pidan. Creo que el currículum tiene que ser puntual y la carta de presentación o recomendación va a venir a demanda. El estilo y los errores ortográficos, fundamental, tenemos que ser profesionales en la imagen que debemos dar en el currículum. Siempre someterlo a una lectura crítica por terceros, pidan la pareja, la esposa, el mejor amigo, a un profesional que le dé una leída para para que nos diga, oye, está entendible, está bien enfocado y está correcto, o hace algunos cambios. Cuidemos la imagen, la presentación, la lectura, el diseño apropiado. Hay muchas plantillas de currículum, pero lo importante es la presentación y la información que nosotros entregamos en el currículum, más que el diseño. Si voy a postular a una agencia de publicidad o a un puesto de diseñador gráfico, quizás el tema del diseño suma muchísimo, ¿no? O a una compañía de alta tecnología, quizás, ¿no? Pero es en función a lo que realmente, a lo que estamos apuntando. Si no, es a veces complejo. Yo he recibido currículums donde tengo la información a la izquierda, lo otro, la información del laboral al medio, en otro color, en otro tono, son más distractores que otra cosa. ¿Okay? No pongamos muchas palabras técnicas en el currículum, eso va a salir en la entrevista técnica. Recuerden que siempre hay un proceso con el área cliente, con el área usuaria, donde es importante el perfil técnico. Llevémoslo ahí. No pongamos información muy antigua, que ya lo habíamos hablado, no información confidencial, el poner logros, objetivos, tiene que ser sobre cifras que sean públicas. No pongamos, por ejemplo, lideré el proceso de compra o de due diligence para comprar a la compañía de la competencia y justo ese proceso aún no se había cerrado y no era público. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información. Y finalmente la foto, ese es un tema subjetivo que siempre sale a tallar en el tema de los currículums. ¿Pongo o no pongo foto? Hoy creo que no es relevante. Puede ir, no puede ir, pero tengamos en cuenta que a nadie se le puede discriminar por tema de imagen, de presencia, de edad, ni nada por el estilo. Entonces la foto va más en un perfil de LinkedIn, donde sí la plantilla de LinkedIn exige poner una fotografía profesional que en el currículum quizás. Eso queda un poco a discreción. ¿Y cómo lo llevo a LinkedIn? Importante tener una cuenta en LinkedIn activa. Hoy es el principal motor de búsqueda laboral que se utiliza a nivel global. Hay otras páginas también, pero este es un buscador, una red social profesional. No es una red social de intercambio de información personal ni nada por el estilo. Y debe tener información muy similar a la que está en el currículum vitae, con una estructura muy similar a la hoja de vida, siguiendo los mismos componentes. Si me toca actualizar el currículum, actualizo LinkedIn. Nunca dejen de lado esa oportunidad. Tienen que actualizar en línea ambas cosas. Y acá se incluye la foto, porque LinkedIn exige en su perfil una fotografía, pero siempre profesional. No les pido pues, que vayan a un estudio fotográfico, pero no pongan un selfie, no pongan fotos, digamos, en el día a día. No pongan, si soy un generación 40 años, no pongamos la foto de nuestro carnet universitario. Tiene que ser una foto real. Me ha pasado ver una foto en el perfil y cuando llegan no reconoces a la persona. Entonces tienes una forma que también, una foto que la vayamos actualizando regularmente. ¿Ok? Siempre compartir información. El LinkedIn no es un currículum puesto ahí para que me estén buscando. El LinkedIn se mueve, como ya lo dije, por algoritmos. Y esto es por la cantidad de comentarios que yo publico, las recomendaciones que hago, las publicaciones que efectúo. Entonces, calcula algoritmos y te va generando oportunidades e información en la plataforma, en la plantilla principal, en función a lo que más o menos es un poco mi tendencia y mi perfil. ¿Correcto? Y esto es, y se complementa también con la red de contactos que tenemos. Si mi red de contactos es solo de mi sector, mucha de la información que LinkedIn siempre va a botar o de las oportunidades de empleo están alineadas a lo que yo estoy enfocado y en lo que es mi día a día. Si yo abro mi red de contactos a profesionales de diversos tipos, a responsables de áreas de recursos humanos, a empresas de hunting como la nuestra o sectoriales, entonces el abanico de posibilidades crece. Ya le dije, interactuar online es permanente, siempre hay que estar en constante actualización y siempre contribuyendo también. Y monitorear periódicamente el perfil y los otros profesionales para ver qué información relevante podemos conseguir. Una recomendación final, siempre hoy nuestros teléfonos celulares, todos tenemos un smartphone, es importantísimo que nuestra información personal, tanto en currículum, quizás en PDF como en LinkedIn, tengamos descargados los apps de enlace
puede llegar una oportunidad de contacto y pues si no tenemos el app en el teléfono, de repente estamos en el taxi, en el transporte público o en camino a alguna reunión, podemos aprovechar y hacer algún contacto, publicación, postulación o lo que sea a través del app y no esperar a llegar a casa al final del día donde se nos puede perder la oportunidad porque a veces hay temas de plazos o de responder rápidamente a un interlocutor. Otros buscadores que los conocemos, tenemos a Boomerang, a Crowdy, a CompuTrabajo, cada uno tiene sus enfoques por niveles. CompuTrabajo quizás apunta mucho más a posiciones que hablan de técnico operativo, Boomerang apunta más a mandos medios, Indeed es un buscador, un gran buscador de buscadores, ellos captan información de todos los grandes buscadores, está el portal del Ministerio de Trabajo, Crowdy, que es una herramienta también importante que está funcionando, Aptitude. Entonces, hay oportunidades donde también es importante que las personas, de acuerdo a su interés, ingresen su información personal similar al currículum y siempre mantenerla actualizada también. Las propias bolsas de trabajo de las universidades, etc. ¿Qué recomendaciones les puedo dar para los procesos de selección? Hay una estructura típica que tiene cambios más o menos en función a cada uno de los procesos, a las empresas, pero generalmente cómo se mueve un proceso de selección. Empieza siempre con una preentrevista a través de un headhunter o del área de recursos humanos, generalmente, que hacen una llamada de contacto, monitorean un poco los intereses de la persona, el alineamiento entre la información del currículum y la información que nos puede dar en el momento, su interés de cambio, y ahí es donde se refleja un poco el nivel de empleabilidad del candidato. Luego vienen ya las etapas formales del proceso, las diferentes entrevistas, que vienen, como ya les decía, la entrevista técnica con el área cliente, la entrevista por competencias, con las metodologías como, digamos, situación, tarea, acción, resultado, que es la metodología STAR para medir competencias, con la alta gerencia, dependiendo del tipo de posiciones, hay algunas veces que se trabajan en entrevistas con alta gerencia o con un panel de gerentes multidisciplinarios, entonces hay que estar preparados para todas las instancias. Hay dinámicas o simulaciones individuales. Hoy muchas compañías de reclutamiento utilizamos también solicitud de videos, donde ahí medimos un poco también, oye, en un plazo determinado de 3 minutos es una presentación integral de ti, para medir un poco cómo la persona se desenvuelve, qué información otorga, si divaga, no divaga. Hay 1000 formas y hoy el negocio online ayuda mucho en este componente. Hay, dependiendo de las posiciones, la ejecución de Assessment Center, que es generar situaciones simuladas de trabajo para un entorno de candidatos y ver cómo interactúan no solamente desde el perfil profesional, sino desde competencias, actitudes y valores de cada uno. Los assessments son muy interesantes porque, digamos, para una posición jefatura de mando medio, de gerencia, es muy importante para medir finalmente cómo interactúan las personas, quién asume el liderazgo, quién asume un rol de líder, un rol de consultor, un rol de veedor, etcétera. Y las evaluaciones psicolaborales, que hoy se trabajan mucho en versión online, ajustadas a cada uno de los perfiles. Estos son, en líneas generales, la estructura típica de un proceso de selección y qué factores hay que tener en cuenta antes de toda entrevista. Siempre tomar nota de la persona que nos contacte. No dejen de anotar el teléfono del que nos llamó, pedirle un correo electrónico de contacto, porque nunca estamos ajenos a una emergencia que nos obliguen una necesidad de cambio de entrevista, y si no tenemos esos datos podemos perder una valiosa oportunidad. Ir preparado respecto a mis fortalezas, mis áreas de mejora, para preparar algunas respuestas a determinados tópicos donde normalmente creen ustedes que pueda el evaluador enfocarse en las consultas que les puedan hacer sobre su perfil. Averiguar sobre el puesto. Siempre en estas llamadas con el interlocutor averiguar un poco del perfil, si tiene una proyección en línea de carrera, para ir con información también importante o terminar de cerrar el círculo completo en la entrevista. Conocer la empresa, conocer la cultura, hay la información pública de las propias webs, las noticias. Todos tenemos contactos en nuestra red de contactos, podemos tener gente que trabajó, o al amigo que trabajó, darnos una referencia, y cómo eso se alinea a mis valores y a mi motivación laboral. Es muy importante, han ocurrido casos, he visto casos de gente que ha estado muchos años en una posición, en una empresa con una determinada cultura, quizás esperando una oportunidad de cambio, y vino el cambio pues por una mejor denominación de puesto, o un mejor salario, o mejores condiciones, pero no analizó la cultura organizacional, si era muy alineada a lo que él esperaba, y terminó siendo un problema para él el cambio, o incluso para la compañía. Entonces hay que tener en cuenta todas esas variables importantes durante esta etapa previa a una entrevista o al avance de un proceso de selección. Hay que tener en cuenta la logística, los horarios, dónde es la ubicación, sea física o virtual. Hoy las entrevistas
que se están haciendo virtualmente, hay que tener mucho cuidado con la conectividad, que funcione bien mi red, que no se esté cayendo, hagan pruebas a sus sistemas antes de, para no generar un problema. En el tema de la entrevista y la formalidad de presentación también es importante, pero siempre sujeto al estilo de la empresa. No es lo mismo ir a una entrevista, quizás, digamos, pongamos en el mundo de los abogados, donde normalmente siempre están de cuello y corbata, que a una agencia de publicidad. Son estilos diferentes. Entonces hay que tener en cuenta todas esas variables incluso para una entrevista. Y lógicamente practicar, practicar y practicar repetidas veces para tener, pues, como se dice, la práctica es el maestro. Durante el proceso siempre mostrarse formal y cordial, hablar de manera muy cercana y natural, hay que mostrar siempre respeto por la contraparte, hay que enfocarse en la entrevista, no hay que divagar, no hay que salirse del contexto sobre el cual estamos hablando, generar un interés en nuestro perfil y hablar siempre en primera persona. Hay momentos donde podemos hablar, si hemos sido líderes de equipo, hablar a través de mi equipo, pero siempre es importante que los principales logros se identifiquen a nivel de primera persona, porque las consultas se las están haciendo a uno. La comunicación no verbal es fundamental. Hay técnicas de manejo para este tema de la comunicación no verbal y hay criterios que como entrevistadores nosotros tenemos ese olfato para identificar algunos tipos de estilos, si la persona está incómoda, no está incómoda, si de verdad le interesa o no le interesa el proceso. El no verbal ayuda mucho y hay que estar preparado y hay que identificar esos códigos importantes para saberlos llevar y manejar. Hay que tener respeto por los antiguos empleadores. Recomendación fundamental. El mundo es un pañuelo. Uno no sabe cómo da vueltas el mundo. Es fundamental el respeto por las experiencias pasadas y por los jefes y por las organizaciones que nos han dado trabajo en algún momento. Y siempre recabar toda la información posible del puesto y del proceso, como ya se los había comentado al cerrar una entrevista. Errores que no deben ocurrir, tardanzas o fallas en el enlace virtual, como ya les había dicho. Nunca empezar una entrevista, pues ya les decía, criticando a mi anterior empleador, no aguantaba más ese trabajo, usar respuestas desenfocadas, ir con gomas de mascar, eso es presencia, eso es imagen. Celular, fundamental, en silencio, ni vibrador, por favor, en silencio, salvo que tengamos un tema familiar, de emergencia o lo que sea, no está de más informar, oye, voy a recibir una llamada por un tema crítico, lo que sea, pero de preferencia el teléfono en silencio. No contradecir, un error, contradecir sistemáticamente al entrevistador. Esto no es una competencia, es recabar y compartir información. Explicar detalladamente problemas personales. Está en una entrevista de trabajo, no en una catarsis personal. Bostezar, o como les decía, comunicación no verbal cuando el entrevistador habla, o no dejarlo hablar, o ser agresivo, ser duro con él, o decirle simplemente al entrevistador se le ha podido pasar y repite una pregunta y decirle, ya me lo preguntaste. Creo que es un grave error. ¿Y qué hacer después del proceso? Siempre llegar a casa y analizar el desempeño en cada una de las etapas, sea en la evaluación online, sea en la entrevista técnica, en la entrevista por competencias, sea en las dinámicas. Siempre hay que analizar cómo me ha ido, dónde pude quizás mejorar, o dónde puedo mejorar a futuro, o dónde debo potenciar. Hay que pedir a nuestra contraparte fechas límite de respuesta para poder hacer un seguimiento, ser paciente, no abrumar a los evaluadores con consultas pues cada 2 o 3 días, cómo fue, qué respuesta tuve, cuándo se cierra el proceso, etcétera. Todo tiene etapas y sobre todo si estos procesos se manejan a través de reclutadores externos, de headhunters, como nuestra compañía, a veces los tiempos no dependen de la compañía, dependen del cliente, dependen de la contraparte, y a veces sus tiempos son diferentes. Entonces podemos nosotros planificar un proceso completo que lo vamos a cerrar en 30 días, pero estamos sujetos quizás al viaje del gerente o tema de enfermedad o de necesidades en el trabajo que cambian los tiempos. Entonces hay que ser paciente y siempre pedir feedback. Cuando se cierra un proceso y uno quizás no logra conseguir la vacante que esperaba, siempre es importante pedir al entrevistador o al consultor un feedback sobre el proceso para ver qué oportunidades de mejora tenemos. ¿Dónde encuentro oportunidades? Lo principal, redes de contacto. Yo pienso que las oportunidades de empleo, sobre todo hablando de mandos medios hacia arriba, están en la red de contactos. El 80% de oportunidades aparecen generalmente por ahí. Y es esa red la que tiene que estar siempre viva. Buscar empresas, como ya les decía, si tengo una lista de empresas objetivo, ellas tienen en muchos casos sus propias bolsas de trabajo, hay que ingresar la información personal,
las áreas de interés o áreas de especialidad, al igual que en las bolsas de trabajo. Ya les había dado algunos ejemplos de marcas. Lo mismo se replica en las empresas, ¿no? Estar atento a los avisos publicitarios que puede aparecer en prensa, en el propio LinkedIn, en las redes sociales. Muchas compañías también no utilizan solamente las plataformas profesionales, sino las propias redes sociales como Instagram o Facebook, donde tienen perfiles y también hay oportunidades. Y lógicamente en empresas consultoras que nosotros también en algunos casos publicamos oportunidades, ofertas o alimentamos nuestra base de datos con perfiles de candidatos y siempre les hacemos seguimiento. Es una variable muy importante. Compañías como la nuestra, por ejemplo, somos muy pendientes del seguimiento y del acompañamiento no solo al cliente, que es el que nos contrata, sino al candidato, porque ese candidato necesita todo el respeto y nosotros somos los interlocutores del cliente y debemos demostrar un respeto por la persona porque está en un proceso de entrevista donde está enfrentando su futuro profesional y merece todo el respeto, toda la actualización y toda la información que sea relevante al respecto, en cualquiera de las etapas y bajo cualquiera de las decisiones. Ya les decía, la red de contactos, si no la tienen hoy o si la tienen muy básica, fortalezcanla. Es muy importante a todo nivel. Focalicen quiénes son los interlocutores objetivos por cada una de las empresas. Tienen que tener un speech de presentación fundamental. Yo no puedo mandar un correo si estoy en un proceso de recolocación a uno de mis contactos, por más amigo que sea, diciéndole te mando mi currículum y ayúdame a conseguir trabajo en tu compañía o ayúdame a moverlo con tus contactos, ¿no? El que hace el trabajo es uno mismo, uno es el interesado. Buscar trabajo toma tiempo, es como un trabajo en sí, es cumplir un horario, tener una rutina, tener una dinámica, pero debemos saber cuál es el mensaje apropiado de comunicación para que alguien nos abra la puerta y nos escuche. Uno no va a una empresa como red de contactos a buscar empleo necesariamente de esa compañía, sino a buscar oportunidades y un ganar-ganar. Siempre hay que ir con una opción de apoyo mutuo. Yo te pido una cita, tú me atiendes y acá es un apoyo mutuo. Yo puedo terminar dándote contactos, enlaces, oportunidades o hasta servicios que pueden aparecer sin pensarlo. ¿Okay? Y siempre, como ya les había dicho en láminas anteriores, hay que conocer el mercado, el país, la tendencia, el sector. Hay que también tener el arte de hablar de todo un poco, de tendencias, de actualidad, de moda. Siempre se dice, no hay que hablar de religión, no hay que hablar de política, no hay que hablar de fútbol quizás, pero siempre hay que saber por lo menos la coyuntura de cada uno de los temas que sean relevantes. Hay que averiguar siempre quién conoce a quién de la persona con la que me reúno y ver la posibilidad que nos brinde algunos nuevos contactos. Importantísimo cerrar una reunión siempre con alguna oportunidad de que, oye, puedes hacerme el enlace con alguien más, tómense un café, ya que hoy no hay oportunidad de ir a Starbucks a encontrarse con sus interlocutores, háganlo vía plataformas virtuales, participen en talleres y en workshops de manera constante. Hay mucha información valiosa en la red y su base de datos debe estar siempre viva. Y lleven un control, no lo dejen al azar, no lo dejen al albur. Hoy hay incluso en las redes, en el internet, hay aplicativos, hay software que permiten a unos llevar plantillas de seguimiento de contactos, si me contestó, no me contestó, cuándo lo tengo que volver a llamar, llevar en su agenda de contactos. Hoy la agenda electrónica tiene todas las facilidades. Lleven un recurso paralelo, puede serlo un Excel o, como les digo, en un pequeño software gratuito de contacto y seguimiento para saber que me boten alguna alerta de decir, oye, me atendió Juan Pérez hoy y me ha dicho que en 3 meses quizás se abre una posibilidad en tal empresa, pues en 2 meses y medio, 3, vuelvo a contactar con él para hacer seguimiento a las oportunidades o quizás de algún servicio en el que yo lo pueda apoyar, etcétera. Básicamente, la información siempre debe estar disponible para ustedes, como les digo, sea en un proceso de recolocación o en un proceso de relacionamiento permanente con su red de contactos. ¿Ok? Y finalmente, como ya decía, apuntemos a como nos decía nuestro amigo Confucio hace miles de años atrás: encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. El trabajo no debe convertirse en un tema de tensión y depresión. Alguien que realmente sabe y ama lo que hace va a estar feliz en el momento que le corresponda, en el momento adecuado. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Creo que pasamos a alguna ronda de preguntas. Hemos avanzado bastante rápido, pero creo que hemos logrado cumplir con el tiempo que Rosa nos había dado para compartir esta información. Licenciado Roberto Chumbita, sí, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una conferencia sumamente interesante. Tenemos saludos desde Estados Unidos, desde Florida. También nos saludan desde Quito, Ecuador. Y tengo una primera pregunta de la señorita Mari Verástegui.
Estimado Roberto, ¿quiénes tendrán mayor oportunidad laboral? ¿Los millennials o la generación X, que están cerca de los 50 años? ¿Dependerá del sector económico? A ver, bueno, como ya lo había tocado en un momento de la presentación, este tema generacional, yo considero desde mi óptica particular que no es no tiene que representar un motivo de descartar candidatos. Lógicamente, las nuevas generaciones vienen con otro tipo de mentalidad, con otras formas de trabajo, con otro nivel de contribución, pero lógicamente van a ir desarrollando también capacidades y competencias a lo largo de su etapa laboral. Se habla mucho de que, se dicen, ¿no? Un gerente de 45, 50 años quizás me cuesta 30, 40% más que un joven de 25 o 30, que puede tener muchas capacidades, pero quizás no ha tenido todavía vivencias, como se dice, y temas positivos y tropiezos a lo largo de su carrera. Entonces, no es nada descartable, el tema de la edad no debiera ser un factor diferencial crítico, al contrario, hoy, sobre todo en esta coyuntura, aquellas personas que han pasado por etapas de crisis, como lo dije, tienen un valor agregado muy importante, pueden ser mentores, pueden ser coach, pueden acompañar, pueden enseñar dentro de las organizaciones y no se puede medir para tomar una decisión por temas de edad, sino al contrario, por nivel de contribución. Y de la misma manera, si lo vemos de otro lado, antiguamente muchos de los beneficios en términos de generaciones pasadas se medían por nivel de antigüedad. A más antiguo, más beneficios. Hoy por hoy, la realidad, y yo soy un convencido de ello, se mide por tu nivel de contribución, por lo que aportas, y todos tus reconocimientos, todos tus beneficios deben ser en función a lo que contribuyes y no por una cantidad de años que puedes estar en una oficina sentado y cumpliendo funciones básicas por más 20 años que tengas, pero de repente alguien con menos años logró un cambio mucho más inmediato en el trabajo. Tenemos otra pregunta, licenciado Chumpitazzi, del señor Alfredo Trinidad Ardiles. Buenas noches. Por el COVID-19, miles de compatriotas que vivían en Lima han retornado a sus lugares de origen. Dentro de esa masa humana hay jóvenes que han estado estudiando en universidades e institutos superiores que muchos ya no regresarán a Lima. ¿Qué propone usted para generar puestos de trabajo para esa gente que generalmente está en el sector rural? Mira, interesante pregunta. No me voy a poner en un escenario político que no es lo que debiera ser, pero sí en un escenario económico. Esta coyuntura actual nos debe abrir la mente en pensar que el proceso de descentralización es fundamental. Como decía, hay muchísima gente que está en un proceso de retorno, sobre todo porque vino con otras expectativas a Lima o a las principales ciudades del país, apuntando a conseguir empleo o a generar estudios. ¿Por qué? Porque en su zona de influencia directa no ha encontrado esas oportunidades. Hoy por hoy es una obligación no solamente gubernamental, sino de las empresas en sí, de empezar a desarrollar nuevas capacidades en las zonas de influencia directa. Muchas de las compañías han asumido en cierta manera el rol del Estado, que no es lo correcto, pero es una de las formas en las cuales tenemos que impulsar también el empleo local, el desarrollo de otro tipo de habilidades, no solamente alineadas al negocio principal sobre el cual se mueve un negocio alrededor de una comunidad, de una localidad o de un entorno. Tiene que ser pensando en cadenas de empleabilidad futura, en competencias que le permitan desarrollar servicios más allá de que, digamos, en una mina. No voy a desarrollar solamente las capacidades para que atiendan a la mina, directa o indirectamente, porque la mina en algún momento se puede acabar. Tenemos que desarrollar competencias para esta gente con el apoyo gubernamental también para que hayan oportunidades para todos. Esta situación nos está llevando también, nos está obligando a cambiar estos estilos de vida, de todas maneras. Y entonces tenemos que tomar esta realidad como una oportunidad de descentralizar y desarrollar oportunidades futuras, tanto a nivel de estudios como a generar, de repente, una buena alternativa, sabiendo los altos niveles de inmigración que hemos tenido, es generar de repente mejores oportunidades en el cobro de impuestos, de excepciones que las compañías que se instalen en nuevas localidades tengan algún tipo de beneficios en temas impositivos o similares para captación de mano de obra local o desarrollo de nuevas oportunidades de negocios en dichas zonas de influencia. Licenciado, tenemos otra pregunta de la doctora Selfia Obregón Ramírez. Buenas noches. Detallo mi pregunta. ¿Es viable pagar por Premium Business
mensualmente 199 soles, ¿qué beneficios puede traer o qué otros accesos te brinda? Adicionalmente, en su experiencia, ¿recomendaría que una empresa que brinda asesorías técnicas y formulación de proyectos tenga un usuario en LinkedIn? Mira, la primera pregunta no puedo hablar un poco de los precios de los servicios, porque no soy representante directo como para conocer las decisiones del por qué establecen tarifas. Lo que te puedo decir es como servicio, el premium te permite otro tipo de funcionalidades dentro de la plataforma, sobre todo priorizando el momento en el que uno se encuentra. Si está en una fase quizás de búsqueda efectiva de labor, donde necesite mayor tipo de enlaces, acceder a cuentas premium para contactar con algunos perfiles que muchas veces son restringidos, puede ser una oportunidad, puede ser una inversión interesante en el momento. Y respecto a lo que decía, si son compañías que brindan asesorías técnicas, yo recomiendo que toda organización pueda tener un perfil, porque como ya les dije, uno no sabe por dónde pueden aparecer oportunidades de negocio o nuevas oportunidades para cualquier tipo de situaciones que la compañía requiera. Entonces, el tener el perfil de LinkedIn no solamente es para vender lo que el negocio ofrece, sino también para interactuar con el mercado, interactuar con candidatos, con posibles clientes, un nivel de relacionamiento muy fuerte. Creo que es una recomendación importante de que tengan una cuenta al respecto. Licenciado, tenemos otra pregunta del señor Jorge Alarcón. Dice, licenciado Roberto, ¿qué consejo nos daría a estudiantes que estamos por egresar de la universidad? A ver, importante, en esta coyuntura difícil, los chicos de esta generación que están quizás por egresar en este año deben estar viendo el futuro un poquito difícil, pero el primer consejo que les puedo dar, tal como empecé la presentación, es que donde aparece un problema siempre hay detrás una oportunidad. Yo les recomiendo que siempre piensen en un tema de iniciativas, de nuevas oportunidades, no solamente se enfoquen en un objetivo, como ya les dije, enfocarse en solamente, como un caballo de carrera, miro solamente al frente mi especialidad y trato de no salir de ese pequeño objetivo. Vean más allá de las oportunidades que normalmente uno en su primer análisis costo-beneficio había visto como trazable de negocio futuro, como trazable de puesto de trabajo. Yo les puedo decir que esta coyuntura trae muchísimas oportunidades de ver nuevos horizontes, nuevas oportunidades. Hay que tomar todo lo que vaya apareciendo en el camino como una fase de aprendizaje. Quizás va a ser más difícil recolocarse al comienzo, los chicos que van a salir no van a encontrar los programas de prácticas como habían quizás en otros lados, pero de repente reconvirtiendo algunos principios o algunos objetivos, pueden ir aprendiendo nuevas cosas. Y si no, si eso no ocurre en un corto plazo, aprovechen esa ventana de tiempo en seguir capacitándose, en seguir aprendiendo y en seguir moviendo redes de contacto para tener un acercamiento y poder lograr los objetivos que se tracen en mucho más corto tiempo. Licenciado, estamos un poco ya con el tiempo. ¿Qué mensaje, cuáles serían sus conclusiones finales? Bueno, el principal mensaje que les puedo dar a cada uno de ustedes es trabajar su empleabilidad con mucho esfuerzo. Eso se construye día a día, de eso depende el futuro profesional, el sostenimiento de nuestras familias, el crecimiento de que cada día seamos una sociedad mucho más profesional, de altos valores. La empleabilidad, como les dije, no solamente es apuntar a conseguir un trabajo, lograr un objetivo de conseguir un puesto de trabajo y un sueldo, es hacernos mejores personas. La empleabilidad busca eso, que seamos no solamente grandes profesionales, sino sobre todo mejores personas, con valores, con principios fundamentales que ayuden a que la sociedad, con todas estas barreras y complejidades que hoy tenemos, sea un mundo mejor, sea un lugar mejor donde vivir y que dejemos a las siguientes generaciones ejemplos y modelos de personas que sean valiosos y que cada día nuestro país, nuestro Perú sea mejor. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos, su experiencia. Y bueno, cerramos ya este webinar, no sin antes invitar a todos los participantes que puedan estar presentes, que nos sigan en nuestra página web. Tenemos una pestaña donde están todas las conferencias y videos colgados de todos los webinars que tenemos cada semana. El
próximo webinar será el otro martes, 9 de junio. El tema será recuperación de áreas degradadas como impulsor del desarrollo social, económico y ambiental post-COVID, a cargo del ingeniero Denis Butuo, representante y gerente general de la empresa Berivis Terra en el Perú. Muchas gracias, licenciado Chumpitasi, muchas gracias a todos los participantes y hasta la próxima semana. Buenas noches. Gracias. Hasta la próxima.